Bien, buen día chicos, ya estamos grabando. Arrancamos con la clase de hoy. El tema para hoy son circuitos secuenciales. Vamos a presentar. Bien, ¿se acuerdan cuando comenzamos a ver circuitos? Yo les había dicho que habían dos tipos de circuitos, los combinacionales y los secuenciales. ¿Sí? En los circuitos secuenciales, ¿cuál es la diferencia? Que existe retroalimentación. O sea que la salida no depende solamente de la entrada, sino de una retroalimentación que existe. Esto significa que la salida depende de un valor anterior del circuito. Este concepto es importante porque es el concepto en el que se basan los circuitos de memoria. La posibilidad de almacenar un valor está dada por esta retroalimentación. Es decir, si yo tenía almacenado, voy a hacer un ejemplo bien elemental, ¿no? Si yo tenía almacenado un 1 acá y se retroalimenta a la entrada, este 1 puede mantenerse en el circuito. Bien, lo mismo para un 0. Bien, y poniendo algunas compuertas adicionales, puedo hacer que vaya variando de 0 a 1 como yo quiera. 0 o 1, estamos hablando siempre de circuitos digitales, o 0 o 1, ¿bien? Lo importante que quiero que quede de esa transparencia es la retroalimentación. Este concepto de retroalimentación, que la salida vuelva a ingresar al circuito, es lo que hace que el circuito tenga la capacidad de almacenar valores. Pregunta sobre esto, ¿queda clara la diferencia respecto a los circuitos combinacionales? En el circuito combinacional no existía retroalimentación, por lo tanto la salida solo dependía de la entrada. Bien, yo introducía un dato, se ejecutaba en el circuito y se producía la salida. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Queda clara la diferencia? Si no hay preguntas, avanzamos. Acá está la diferencia, lo que les estaba contando hace un momento. Fíjense que en el combinacional no existe retroalimentación y en el secuencial sí. Bien. Los circuitos secuenciales son la base para la construcción de los circuitos de almacenamiento. Estos circuitos pueden ser registros, que son unidades de almacenamiento que se encuentran dentro de la CPU, o también pueden ser memoria RAM, si es que estuvieran fuera de la CPU. Bien. Bien, voy a introducir ahora el concepto de reloj. ¿Sí? Que ese reloj no es más que un circuito que tienen todos los procesadores que va generando pulsos de tiempo. Esos pulsos de tiempo me permiten, pulsos en el tiempo, mejor dicho, esos pulsos en el tiempo me permiten sincronizar los circuitos. Cuando yo sincronizo con el clock, los circuitos funcionan en un mismo instante de tiempo, fundamental para ciertas operaciones. Y eso me permite ejecutar operaciones en un instante de tiempo y operaciones en otro instante de tiempo, según lo que requiera la unidad de control, según cómo se vaya ejecutando el programa, en definitiva. Bien, voy a activar ciertos circuitos en este instante, más adelante activaré otros y así sucesivamente. ¿Sí? Sin el reloj no podría hacer eso, no podría sincronizar y todos funcionarían en un solo instante de tiempo. ¿Se imaginan el desastre que podría armarse si es que no hago eso? ¿Bien? Este concepto ustedes lo tienen en programación bien metido, porque la secuencia de instrucciones es para ustedes la sincronización. Cuando ustedes quieren que se ejecute algo en el mismo instante de tiempo, lo colocan en una misma rutina y se ejecuta. Luego van con la siguiente y así sucesivamente. En cierta forma, ustedes sincronizan sus programas. De cierta forma. Bien, veamos cómo se implementa un reloj digital. Les había dicho que es un circuito que genera pulsos en el tiempo. Lo primero que les quiero mostrar es la señal periódica o cíclica, lo que denominamos ciclo. Fíjense que acá hay varios ciclos. Y la definición dice, el intervalo que hay entre un flanco ascendente y el siguiente se llama ciclo o ciclo de reloj. Vamos al dibujo. Acá comienza el flanco ascendente. Fíjense que se visualiza el cursor. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se ve, profe. Bien, fíjense que está subiendo. Está subiendo de 0 a 1, o de voltaje 0 a un voltaje positivo, si no quieren manejarse con ceros y unos. Bien, nos manejamos con voltajes, de voltaje nulo a voltaje positivo. Este flanco ascendente marca el inicio del ciclo, hasta este instante de tiempo, donde comienza otro flanco ascendente. O sea, que el ciclo para mí sería esto de acá. O sea, un instante en voltaje positivo y un instante en voltaje bien. Se identifica bien entonces lo que es el ciclo hasta acá. Flanco ascendente cuando voy de 0 a 1, flanco descendente cuando voy de 1 a 0. Bien. El periodo, otra variable importante, es la duración de un ciclo en un periodo de t segundos. Entonces, el tiempo que dura un ciclo se denomina periodo. Acá está marcado como t. Fíjense, acá hay otro ciclo y acá hay otro ciclo.
siempre es el mismo. ¿Bien? Y la frecuencia, que se mide en hercios, es la cantidad de ciclos por unidad de tiempo. Veamos en este dibujo cuántos ciclos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo entonces 5 ciclos en esta unidad de tiempo. Bien, ¿cuál sería el periodo? Sería igual a un quinto, ¿de acuerdo? 1 sobre la frecuencia. Si la frecuencia son 5 ciclos por unidad de tiempo, 5 ciclos por segundo, supongamos, el periodo va a ser 1 sobre la frecuencia, un quinto. Un quinto para acá, un quinto para acá, un quinto para acá, un quinto para acá y un quinto para acá. Y completamos la unidad de tiempo con 5 ciclos. ¿Queda clara la definición de frecuencia y la definición de periodo? Es importante que tengan clara la diferencia. El periodo se mide en tiempo y la frecuencia se mide en hercios, cantidad de ciclos por unidad de tiempo. ¿Bien? Son dos conceptos distintos. Bien, además de poder contar los ciclos en hercios, la cantidad de ciclos, podemos también hablar de kHz. Estamos hablando de 10 a la 3, de K, ¿no? O megahertz, 10 a la 6, o gigahertz, 10 a la 9. ¿Sí? Los procesadores actuales trabajan con gigahertz. ¿Sí? Estamos hablando de 2,4 gigahertz, 3 gigahertz, 1,6 gigahertz. ¿Sí? Bueno, acá se detalla lo que les expresaba hace un momento, que la frecuencia es la inversa del periodo, se mide en hercios, bueno, y hablé también de gigahercios. Es justo lo que les acabo de mencionar. Vamos con un ejemplo. Si tenemos un clock, un reloj, con un periodo de 0,75 nanosegundos, su frecuencia será. Acá puse nanosegundos en el ejemplo y quiero mostrarles la relación que existe con el segundo. Si yo tengo un segundo, un milisegundo será 10 a la menos 3, fíjense que cada vez es más chiquito. Un microsegundo será 10 a la menos 6 y un 10 a la menos 9 será el nanosegundo. O sea que el nanosegundo es un valor extremadamente chiquito del orden de 10 a la menos 9 segundos. ¿Bien? Piensen en un segundo, que para nosotros es un instante de tiempo muy pequeño. Imagínense lo que es un nanosegundo, 10 a la menos 9 segundos. ¿Sí? Muy, muy chiquito. Entonces, si yo quiero calcular la frecuencia, les había comentado que es la inversa del periodo. Si yo sé que el periodo es 0,075, pondré 1 sobre el periodo, que es 0,75 por 10 a la menos 9. Ya llevo a segundos, fíjense, al poner 10 a la menos 9 ya lo convierto en segundos. Hago el cociente, 1 sobre 0,75 me da 1,33 por 10 a la 9 ciclos por segundo. Esto va a ser 1,33 gigahertz. ¿Sí? Recuerden que el 10 a la menos 9 pasa arriba como 10 a la 9, ¿sí? Ciclos por segundo será 1,33. Este procesador funcionará a 1,33 GHz. Bien. Otro detalle importante, el tipo de sincronización. ¿Sí? Generalmente se sincroniza por flanco ascendente, o sea, cuando se produce la sincronización, cuando el ciclo está comenzando, pasando de estado 0 a estado 1. Bien. También se puede sincronizar por nivel, cuando se encuentra en 0, supongamos como acá, o cuando se encuentra 1, o por flanco descendente, cuando está bajando de positivo a negativo. Eso depende de la implementación del circuito. Nosotros, por comodidad y por simpleza, vamos a sincronizar por flanco ascendente, o sea, cuando comienza el ciclo, ¿de acuerdo? Pero quiero aclarar que también se puede sincronizar de otra manera, cuando el ciclo está acá, cuando el ciclo está en descenso, o cuando el ciclo está en estado 0, por nivel 0, o por nivel 1 en este caso. ¿Quedó claro este cálculo, chicos? Lo que hice acá. Cuando ustedes, a ver, alguien que me conteste, ¿saben a cuántos gigahertz trabaja su procesador? ¿Nadie? Digamos por chat si alguien tiene idea. 3 GHz el mío. Ahí me dicen 3,4, 3 GHz, 3,1 GHz, ¿sí? Esto, chicos, uno puede tentarse a pensar que se trata de velocidad. En realidad, no es la velocidad, sino la cantidad de ciclos que se generan por unidad de tiempo, que me permiten sincronizar los circuitos. ¿Bien? Luego les voy a mostrar una formulita para calcular el rendimiento del procesador en función de la frecuencia. Pero quiero que no se acostumbren a pensar como frecuencia en velocidad. Ah, mi procesador tiene una velocidad de 3,4 GHz. No. Tiene que decir, para expresarlo correctamente, que su procesador trabaja a 3,4 GHz. ¿Sí? Y piensen en el clock y piensen en los ciclos. ¿Sí? En función de esos ciclos y de acuerdo a la cantidad de instrucciones que el procesador puede ejecutar por ciclo, podrán medir la velocidad. ¿Bien?
Pero para eso necesitan un valor más. ¿Cuántas instrucciones por ciclo ejecuta mi procesador? Entonces, cuando yo multiplique la cantidad de instrucciones por ciclo por la cantidad de ciclos por segundo, obtendré una métrica que me va a decir la cantidad de instrucciones por segundo. Y eso ya marca una velocidad de ejecución. ¿Se entiende la diferencia? Sí, lo que quiero decir entonces, vuelvo a reiterar, no vamos a medir velocidad de una CPU por los ciclos, sino vamos a medir la velocidad de una CPU por la cantidad de instrucciones que puede ejecutar por segundo. Y para poder hacer ese cálculo, yo necesito conocer la cantidad de instrucciones por segundo que puede ejecutar ese procesador. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Como el chat, que este concepto es importante, para que ustedes siempre lo tengan presente. No piensen en velocidad y cuando leen 3,4 GHz. Por dar, a ver, acá tenemos 2 micros. Supongamos un micro de 2 GHz. Sí. Si este micro de 2 GHz puede ejecutar, significa que acá tengo 2 por 10 a la 9 hercios, ciclos por segundo. ¿Bien? Si este procesador puede ejecutarme por cada ciclo de instrucción, supongamos 5 instrucciones, entonces voy a tener 2,0 por 5, me voy a ir a 10 por 10 a la 6 instrucciones, por 10 a la 9 sería, ¿no? Estamos en gigahertz, el orden de 10 a la 9. Disculpen el exponente, no hay forma de ponerlo, pero se entiende, ¿no? Perdón, ¿de dónde se ese 10? Es 2. 2 por 10 a la 9 por 5, que es la cantidad de instrucciones por hercio, entonces instrucciones por segundo. Ese sería un microprocesador ejemplo que trabaja a 2 GHz. Ahora vamos al de Alejandro Martínez, que tiene un micro de 3,5. No sé qué micro tendrá, pero vamos a poner un ejemplo medio básico y para que entiendan la importancia de saber la cantidad de instrucciones por ciclo. Supongamos que él tiene una máquina que solo puede ejecutar 2 instrucciones por ciclo, un procesador, ¿sí? Entonces él va a tener 3 por 10 a la 9 por 2, 3,5, perdón, 3,5 por 10 a la 9 por 2 instrucciones por segundo. Este valor va a ser 3,5 por 2, va a ser 7 por 10 a la 9. ¿Sí? Y fíjense que el procesador primero, el de 2 GHz, ¿cuánto tiene? 5 por 2, 10 por 10 a la 9 instrucciones por segundo. Entonces, ¿cuál tiene mayor velocidad? ¿El de 2 GHz o el de 3,5 GHz? Alguien que me conteste, por favor. Nadie. ¿Cuántas instrucciones por segundo puede ejecutar el de 2 GHz? 10 por 10 a la 9 instrucciones por segundo. ¿Bien? Y el de 3,5 va a ejecutar 7 por 10 a la 9. Por lo tanto, va a ser más veloz el de 2 GHz. ¿Sí? Por eso les digo, me paré a poner este ejemplo para que entiendan el concepto de velocidad, que el concepto de velocidad no está relacionado con los gigahertz. ¿Sí? No necesariamente tener un procesador que tenga muchos y que trabaje a muchos gigahertz va a ser más rápido que un procesador que trabaje a menos gigahertz. ¿Bien? Por esto que les digo, por la cantidad de instrucciones por ciclo. Ténganlo siempre presente, ¿sí? No es cuestión nomás de comprar un procesador que trabaje a elevada frecuencia, sino hay que ver cuántas instrucciones puede ejecutar por ciclo. Continuemos. Acá hay otros ejemplitos que relacionan frecuencia y periodo. Vamos con el primero. ¿Cuál es el periodo de reloj de un procesador Intel Celeron E1200 que funciona a 1,6 GHz? Si hacemos el cálculo, recuerden que son inversas la frecuencia del periodo es 1 sobre frecuencia, entonces periodo será igual a 1 dividido la frecuencia. Y en este caso me dieron 1,6 GHz, será 1,6 por 10 a la 9. GHz será del orden de 10 a la 9, ¿se acuerdan? Cuando hago este cociente, 1 dividido 1,6 me da 0,625 por 10 a la menos 9, corriente inverso. Hago el cálculo de este producto y me da 0,625, 10 a la menos 9 es nanosegundos. ¿Sí? Este es el tiempo de ciclo, la cantidad de tiempo que demora un ciclo en esta CPU. Fíjense que es un valor muy, muy pequeño. ¿Sí? Hagamos un ejercicio inverso. Esta vez me dan el periodo. ¿Sí? Si tenemos un reloj con un periodo de 0,5 nanosegundos, ¿cuál será su frecuencia? ¿Qué significa que el periodo sea de 0,5 segundos? Que cada 0,5 segundos este clock genera un pulso de clock, un ciclo de clock. ¿Bien? Flanco ascendente, nivel 1, flanco descendente, nivel 0. Acuérdense siempre del ciclo. Vuelvo a repetirlo. Flanco ascendente, cuando paso de 0 a 1, nivel 1, flanco descendente y nivel 0. Ese es un ciclo. Hacer eso le toma 0,5 nanosegundos a este clock. Hagamos el cálculo de la frecuencia. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo, 1 dividido, y el periodo es 0,5 por 10 a la menos 9. Ya estoy expresando esto en segundos. Hacemos los cálculos, 1 dividido 0,5 me da 2 por 10 a la 9. Esto va a ser 10 a la 9 GHz, 2 GHz. ¿Sí? Esa va a ser la frecuencia de ese procesador. ¿Bien? El procesador trabaja a 2 GHz.
repito, no vuelvan a decir la velocidad de mi procesador es 2 GHz. No, no, no. Para ir a velocidad tienen que saber cuántas instrucciones ejecuta por cada ciclo. Lo único que saben cuando dicen 2 GHz es la cantidad de ciclos por segundo de su procesador. Una vez que saben la cantidad de ciclos por segundo, tienen que multiplicar esa cantidad de ciclos por la cantidad de instrucciones que pueden ejecutar en cada ciclo, y eso sí les va a dar una métrica de velocidad. ¿Queda claro? ¿Preguntas sobre el tema? Vamos al chat. No, BitMEX. ¿Cómo te llamas, BitMEX? Si pueden poner su nombre, por favor, les pido para que vamos a contestarle a BitMEX. No hay problema, no hay problema. Para la próxima conectarte con tu nombre, así te puedo contestar usando tu nombre. Queda más prolijo. Lo que me estás diciendo es que me estás hablando de los hilos. Acá hay un error que uno comete con frecuencia. No hay que pensar en hilos, ¿sí?, como parte del hardware. Una cosa son los hilos de ejecución, o sea, que se forman desde el proceso. O sea, un proceso, vos ejecutas un programa, ese programa cuando está en ejecución se convierte en proceso, y ese proceso comienza a generar hilos de ejecución o subprocesos, ¿bien? Y esos hilos de ejecución se van ejecutando en la CPU. ¿Está bien? Ahora bien, dependiendo cuántos hilos de ejecución tengas, vas a tener un paralelismo o no, pero ese paralelismo va a estar dado por la cantidad de cores que tengas en la CPU. Entonces, supongamos, si yo tengo 2 hilos y un solo core, no va a haber paralelismo. Voy a compartir el core entre los 2 hilos. ¿Bien? Ahora, si tengo 2 hilos y 2 cores, voy a ejecutar en paralelo. ¿Está bien? Entonces, cuando haga las cuentas respecto a la frecuencia y se ejecuten en paralelo, en forma independiente, voy a tener un rendimiento mucho mayor, porque voy a calcular la velocidad para cada uno de los cores por separado, para cada hilo de ejecución. ¿Bien? En cambio, si tengo un solo core que va a ser compartido por 2 hilos de ejecución, el rendimiento va a cambiar. ¿Por qué? Porque voy a tener que compartir ese core entre 2 hilos de ejecución. ¿Se entiende más o menos? Gonzalo, contesté tu pregunta. ¿Queda clara la diferencia entre hilo de ejecución y core? El hilo de ejecución es una cosa de software, ¿sí?, y el core es un componente de hardware. Lo ideal es tener un sistema operativo que soporte hilos, que me permita generar hilos, y esos hilos que se ejecuten en paralelo en los cores de mi procesador. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta respecto a este tema? Y obviamente el rendimiento va a ser mucho mayor si tengo varios cores, porque cada core es una unidad de ejecución independiente. Entonces yo voy a tener que medir el rendimiento de cada core en función de la frecuencia de cada core. ¿Tá? Hoy en día los procesadores modernos, ¿qué hacen? Supongamos que tengan un procesador que tenga 4 cores, ¿bien? O 2 cores. Vamos con 2 cores, por ejemplo, más simple. Supongamos que tenga 2 cores, ¿sí? El sistema operativo empieza a detectar que en uno de los cores hay mayor funcionamiento que en el otro. ¿Por qué? Porque el proceso que se está ejecutando en el primer core es más complejo. Entonces, ¿qué pueden hacer hoy en día entre el hardware y el software del sistema operativo? Pueden modificar la frecuencia, es decir, hacer que uno de los cores trabaje a mayor frecuencia y otro de los cores a menor frecuencia, ¿sí? ¿Qué consigue con eso? Que el proceso que requería mayor carga de CPU o mayor que tiene mayor uso de CPU, ¿sí?, se ejecute más rápido, tenga mejor rendimiento. En cambio, al proceso que requería menor tiempo de CPU, se le bajó, se le mermó la frecuencia. ¿Para qué? Para que trabaje más lento, ¿sí?, y darle la oportunidad a los procesadores que trabajen más rápido. Pero en definitiva, de lo que estamos hablando es de frecuencia, o sea, y en la frecuencia estamos hablando de cantidad de ciclos por instrucción. Entonces, si yo subo la frecuencia, voy a subir el rendimiento. Si yo bajo la frecuencia, voy a bajar el rendimiento. Y después tendrán que sumar o hacer un promedio de ambas frecuencias, de ambos cores, para sacar el rendimiento global del procesador. Bien, pero ya son cálculos más complejos. Lo que quiero que les quede es el concepto. Nosotros, por unidad de ejecución, o sea, por core, medimos el rendimiento en función de la frecuencia de ese core. Si le subo la frecuencia, obviamente va a tener mayor rendimiento, ¿sí? Si le bajo la frecuencia, tendrá menos rendimiento. Ahora bien, ¿para qué? Si tengo un proceso que suma 2 números, no le voy a subir la frecuencia a un core. ¿Está bien? Esto es para cuando realmente se requiera uso intensivo de CPU. Me fui por las ramas, pero contesté la pregunta, ¿no? BitMEX, ¿se entendió? No estabas confundido. Bien, continuemos. Habíamos hecho un par de ejemplos. Un ejemplo era para ir de periodo a frecuencia y otro ejemplo era el inverso, ir de frecuencia a periodo. Estos cálculos, repito, para poder crear el rendimiento se tienen que complementar con con una métrica que se llama cantidad de instrucciones por ciclo, ¿sí? Antes los fabricantes ponían este valor en sus páginas web, hoy en día no lo van a ver. Cada quien saque sus propias conclusiones, ¿sí? O sea, yo particularmente pienso que nos quieren hacer pensar en gigahertz. El fabricante Juan Pérez fabricó una CPU que trabaja a 20 gigahertz, ¿sí? Y uno dice, wow, tremendo, yo tengo mi CPU que trabaja a 3,5. Ah, sí, pero tu CPU a 3,5 puede ejecutar un montón de instrucciones. ¿Sí? La de 20 GHz no ejecuta nada. Eso pasa mucho con los celulares. Vieron que hoy en día venden celulares de 8 cores, 16 cores, a no sé cuántos GHz. Y uno dice, wow, me estoy comprando el super celular. Y después viene uno con un celular chiquito, así que tiene 2 cores y funciona más rápido. Bueno, saquen sus conclusiones.
Bien, continuemos, chicos, vamos ya a lo nuestro que son circuitos. Después yo les voy a dar todo este tema en detalle. Cuando lleguemos a la parte de microprogramación voy a explicar la parte de cores, de multicore, de multihilo, etcétera, etcétera, con mayor detalle. Esto tómelo como una pequeña introducción a lo que viene más adelante. Bien, ¿qué es esto? Es un circuito que puede recordar el valor. Esto se lograba gracias a la retroalimentación que les comentaba hace un momento. ¿Sí? El circuito más simple es el biestable o flip-flop, como quieran llamarlo en español o en inglés. ¿Sí? Estos circuitos permiten guardar un 0 o un 1. Y se llaman biestables porque tienen dos estados, o 0 o 1. O sea que almacenan un valor, un bit. ¿Bien? Vamos con el biestable más conocido de todos, que se llama RS. R de reset y S de set. ¿Sí? Fíjense, este es el circuito. La implementación del circuito con dos compuertas. Acá les puse el circuito para que vean la retroalimentación. Fíjense que la salida de esta compuerta está yendo a una de las salidas del circuito, pero además está retroalimentando el circuito a la otra compuerta. Y pasa lo mismo con la salida de esta compuerta que está retroalimentando a esta. Esta retroalimentación es la que permite que este circuito, como caja negra, me pueda almacenar un valor 0 o 1. ¿Bien? Y las salidas son el valor que tenía el circuito almacenado, ya sea un 0 o 1, y el valor complementado. Si tenía almacenado un 0, por la salida Q saldrá el 0, y por la salida Q complemento saldrá el 1 complementado. ¿Bien? De acuerdo a lo que hayamos almacenado. Bien, veamos cómo funciona. Yo tengo que almacenar valores en este circuito. Lo primero que puedo hacer es utilizar el set. O sea, cuando yo pongo S igual a 1 en esta entrada y R igual a 0 en la otra, bien, el circuito toma el valor 1. Funciona, se ejecuta el circuito, entonces la salida va a ser 1 y la salida complementada va a ser 0. Por eso se usa la palabra set, setear, poner un valor en el circuito. Cuando yo pongo set en 1, lo que estoy haciendo es introducir un 1 al circuito. Veamos si hay consultas. Bueno, era el otro tema. Eso les comentaba que esta documentación no la ponen los fabricantes en la página, en las páginas web con las especificaciones del procesador. Googleando un poco se puede encontrar, ¿sí? Bien, entonces el set introduce un 1 en el circuito. ¿Cómo introduzco un 0? Bueno, el segundo paso es como pues, he seteado un 1, y si no hago nada, o sea, si las dos entradas, el R y el S, o sea, no hago ni set ni reset, el circuito se mantiene sin cambio. ¿Qué significa? Que el valor que tenía antes se mantiene. Q igual 1, Q complemento igual 0. ¿Sí? Por eso les decía que estos circuitos pueden almacenar valores, o sea, recordar el valor anterior. En este caso, como puse, ¿se acuerdan? En el primer paso puse set igual a 1 y ahora no hice nada, entonces está manteniendo el valor que yo había puesto en el anterior paso, en el anterior instante de tiempo. Sin cambio. Bien. Ahora, quiero introducir un 0 al circuito. ¿Qué hago? Reset. Si pongo R en 1, S en 0, y fíjense la salida, pasa a ser ahora Q igual a 0, Q complemento igual a 1. ¿Qué valor introduzca el circuito? 0. Bien. Lo que no puedo hacer nunca con estos circuitos, cuando ustedes prueben los circuitos en el DigitalWorks, por favor, no se les ocurra hacer estas pruebitas, R igual a 1, S igual a 1, porque ¿qué estoy diciéndole a este circuito? Haceme un set y reset simultáneamente. Esto no se puede hacer y se produce un valor indeterminado. ¿Qué significa un valor indeterminado? Que no sabemos cómo va a reaccionar el circuito y puede devolverme o un 0 o un 1 indistintamente. O sea, ya pierdo el control sobre el circuito. Por lo tanto, esta combinación, set, reset simultáneamente, no la utilice. Nunca, ¿sí? Bien, acá está el circuito a nivel de caja negra. ¿Sí? Esta es la implementación que dices con compuertas NOR, ¿sí? ¿Se fijan? Y acá está la tabla de verdad en función de las entradas. Fíjense que el valor 1, 1 me da ambiguo, indeterminado. Cuando ambas son 0, es sin cambio. ¿Qué significa sin cambio? Que me va a devolver el valor de la etapa anterior. Si era igual a 1, hago reset, y si es igual a 1, hago set. ¿Bien? Q sub n menos 1 y Q sub n son, Q sub n menos 1 es el valor de Q en la etapa anterior, en el estado anterior. Q sub n es el nuevo valor. Cuando pongo sin cambio aquí, ¿qué estoy diciendo? Que Q sub n va a valer lo que valía Q sub n menos 1, etapa anterior. Bueno, también pueden implementar estos circuitos RS, se pueden implementar usando compuertas NAND. Cambia un poquito la tabla de verdad, pero la funcionalidad es la misma, ¿sí? La posibilidad de almacenar un circuito. Acá está la comparación entre el circuito flip-flop NAND y el circuito flip-flop RS con NOR, ¿bien? Repito, cambia un poquito la tabla de verdad, pero funcionalmente es lo mismo. ¿Sí? Me permite almacenar un 0 o un 1 en función de R o S, set o reset. Bien, otro punto importante. Fíjense, al circuito RS, que yo tenía acá, le agregué, ¿qué cosa? Una entrada de habilitación a través de compuertas A, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando la entrada de habilitación valga 1, este circuito esté operativo. Tome un valor en función de R y S. Y acá está en caja negra. Ya les había comentado cuando hablábamos de circuitos combinacionales que las entradas de habilitación, o enable, la traducción, me permitían habilitar el funcionamiento del circuito. Esto es muy importante cuando ustedes diseñan circuitos porque solamente este circuito va a funcionar cuando la entrada de habilitación valga 1. ¿Bien? Y todavía más importante cuando tengo que sincronizar circuitos. ¿Por qué? Porque yo a la entrada de habilitación le voy a conectar un clock, el clock.
de manera que cuando se produzca un pulso, en un instante de tiempo, el circuito funcione y se sincronice el funcionamiento de ese circuito con otros. Bien, importante para que varios circuitos trabajen al mismo tiempo, entonces, es utilizar entradas de habilitación que van a estar conectadas a un clock. ¿Sí? Cuando el clock tome un valor o ejecute un pulso, se ejecutará el circuito A, B y C. Estoy pensando en voz alta, ¿sí? Y se ejecutarán simultáneamente y me producirá una salida. En el siguiente pulso de tiempo se ejecutará el circuito D en función de las salidas de A, B y C. ¿Bien? Si yo no tuviera esa posibilidad, A, B, C y D trabajarían al mismo tiempo y no tendría el resultado deseado. ¿Se entiende la importancia de sincronizar? Preguntas, quiero que quede bien claro esto. ¿Se entiende la utilidad del enable y la importancia de sincronizar los circuitos? Bien. Sí, cómo no. Bien, les decía, vamos a la referencia anterior, este es el circuito, tiene el funcionamiento así. Pero este circuito, en este momento, ¿sí? Así como está, funciona cuando le entrego la entrada S y R con algún valor, 0, 1, y el circuito almacena un valor y listo. Terminó la historia. Pero si yo quiero que funcione en determinado momento este circuito, tengo que agregarle una línea de habilitación. Y esa es la que le agregué acá, a través de dos compuertas. Fíjense que a nivel caja negra sigue siendo lo mismo, un circuito RS, lo único que le sume es una entrada de habilitación. Cuando mande un pulso de clock acá, o cuando mande un 1 a través de la entrada de habilitación, ¿qué va a pasar? El circuito va a comenzar a funcionar. ¿Bien? Entonces, si yo tengo, supongamos, dos circuitos, A y B, que quiero que trabajen al mismo tiempo, les mandaré la misma señal de habilitación a ambos. ¿Bien? Ahora, le mando la señal, A y B producen su salida y la voy a almacenar en un circuito, la voy a utilizar en un circuito D o C, en otro circuito. ¿Bien? Ese circuito tiene que estar sincronizado por otra línea de habilitación. ¿Por qué? Porque quiero que se ejecute en distinto momento. O sea, en la primera habilitación ejecutaré A y B y en la segunda ejecutaré C. De esa manera logro que se sincronicen los circuitos con líneas de habilitación. Bueno, continuemos. Algunas preguntitas. En un flip-flop RS, cuando S igual 1 y R igual 1, ¿qué pasa con el circuito? Se produce un resultado indeterminado. No podemos saber con precisión si es un 0 o un 1. Estado ambiguo. ¿Sí? Para evitar este estado, se fuerza que set sea distinto de reset o que set y reset sean igual a 0 para que mantenga el valor de la etapa anterior. Bien, acá vamos a hacer un pequeño ejemplo del funcionamiento de RS, del flip-flop RS. No hay más que seguir la tabla de verdad acá. Cuando hago S y 0, es que este es un circuito con compuertas invertidas. Fíjense que la entrada está invertida, chicos, acá. Esta es la implementación con el otro tipo de compuertas. Bien, al estar invertida, esto sería el reset y este sería el set. Más o menos la idea. Entonces, siguiendo la tabla de verdad, cuando tengo 1 y 0, la salida es 0. Voy haciendo el seguimiento, ¿bien? Cuando tengo 0 y 0, se mantiene... A ver, un momento. A ver, 1 y 0. Esta tabla de verdad no está bien. Aguarden un segundito, por favor. Bien, están invertidas las señales S y R por este complemento. Eso es lo que está pasando en este ejercicio. Entonces, cuando valen 0 y 0, el valor de Q es 1. Bien. Y ahora, cuando valen 1 y 1, fíjense, el valor es indeterminado. Por eso le puse acá el signo de interrogación. Sigamos avanzando. 0 y 1, el valor es 1. Bien, 0 y 1, el valor es 1. Y 1 y 1, el valor es Q. ¿Qué es Q? El valor de la etapa anterior. ¿Cuánto valía en la etapa anterior? 1. Bien. Con 1 y 0, pongo en 0 nuevamente el circuito. Con 1 y 1, mantengo el valor que tenía antes. ¿Qué valor tenía antes? 0. Fíjense que en cada instante de tiempo, en función de los valores R y S, yo voy decidiendo qué valor tiene la salida Q. Con 1 y 0, la salida Q tiene 0. Con 1 y 1, mantengo el valor anterior. 1 y 1, el valor anterior era 0. Lo traslado a esta etapa de tiempo. Y con 0 y 1, la salida es 1. ¿Sí? Hice un seguimiento del circuito en función de la tabla de verdad y me topé en este caso con un valor indeterminado. Bien. Puse en rojo el valor indeterminado y complemento la salida Q en función del voltaje que tenga. 0, 1, voltaje 0, voltaje positivo. Avancemos un poquito. Ya les mostré el circuito RS, ya les hablé de la famosa línea de habilitación. Y ahora fíjense qué es lo que estoy conectando en lugar de la línea de habilitación. En lugar de la línea de habilitación estoy conectando la señal de clock, un pulso de clock. Este pulso de clock, en función de su valor, me va a activar el circuito. Cuando me active el circuito, se va a ejecutar el flip-flop RS, solamente con la activación. ¿Sí? Por eso cuando le puse acá, cuando el valor del pulso sea positivo, se va a activar el circuito. ¿De acuerdo? Y solamente cuando este valor sea positivo, el circuito se va a ejecutar y va a producir esta salida. ¿Sí? Repito, es importantísimo
que tenga la línea de habilitación conectada al clock, porque si no, no puedo sincronizar. Si no, el circuito funciona de manera independiente, no lo puedo controlar por clock. Veamos ahora qué pasa con el ejemplo anterior. Ahora tengo el circuito normal sin entrada complementada. Bien. Esto es un poquito más claro, porque cuando set vale 1, la salida es 1. Cuando reset vale 1, la salida es 0. La entrada complementada como que confunde porque me invierte estos valores y uno está acostumbrado a relacionar el set con setear un 1 y el reset con poner un 0. ¿Bien? Uno no piensa en el 0, setear, poner un 0, al menos yo me confunde. ¿Sí? Al pensar en set, yo estoy pensando en poner un 1 en el circuito. Y al pensar en el reset, estoy pensando en ponerle un 0 al circuito, que es la lógica de esa tabla de verdad. ¿Sí? Y cuando ambos valen 0, el valor de Q es el valor de la etapa anterior. Y el 1, 1, el estado indeterminado, lo que nunca hay que hacer, en el caso de esta tabla de verdad, me devuelve 1, simplemente para hacer el seguimiento. ¿Bien? Y esto solamente funciona cuando la señal de clock está activa. Veamos, fíjense, acá están los ciclos, acá está el clock, cada ciclo de clock. Y vamos a ver cómo se van sincronizando, el circuito, los valores para generar la salida en función del clock, del pulso de clock. Veamos, vamos al primer pulso de clock. Me voy a parar en este instante de tiempo. ¿Sí? En este instante de tiempo, ¿cuánto vale S y cuánto vale S? Vale 1, R vale 0. ¿Qué valor entonces voy a setear en Q? Voy a setear el valor 1. ¿Bien? S vale 1, R vale 0, el clock está activo, seteo en 1. Y el resto del tiempo, fíjense que Q se mantiene en 1. ¿Por qué? Porque no apareció otra variación de clock, está en 0, no subió a 1 el clock. No se generó un nuevo pulso de clock. Por lo tanto, en este instante de tiempo, no se modifica ningún valor. ¿Cuándo se modifica el valor? Cuando aparece el pulso de clock. Y ahí sí, cuando aparece el pulso de clock, tengo que evaluar el resultado de S y el resultado de R. Aparece el pulso de clock, ¿y cuánto vale S en este momento? Fíjense que durante el transcurso de este instante cambió S de valor, y yo recién estoy evaluando acá. S vale 0, R vale 0. 0, 0. ¿Qué valor debe tomar Q? El valor de la etapa anterior. ¿Cuánto valía antes Q? 1. Mantiene constante su valor. Y después sigo hasta el siguiente pulso de clock. Esto que pasó acá, chicos, no me importa. Yo en este momento me voy a fijar qué está pasando. Y en este momento me fijo, S vale 0, R vale 1. S vale 0, R vale 1. ¿Cuánto debería pasar a valer Q? 0. Entonces se produce una transición de estado de 1 a 0. Y mantengo el valor hasta el siguiente pulso. En el siguiente pulso hago la evaluación. ¿Cuánto vale S y cuánto vale R? S vale 1, R vale 1. Acá voy a hacer una salvedad. S vale 1, R 1. Este es un ejemplo nada más, chicos. Cuando ustedes vayan al DigitalWorks, no hagan esta barbaridad de poner S1 y R igual a 1 porque les va a producir un resultado ambiguo. ¿Sí? En esta tabla, como ayuda, me salvaron, digamos así, y le dieron un valor a la salida Q igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, hago la transición de estado y le pongo Q igual a 1. Pero tranquilamente podía haber sido 0 porque estoy ejecutando una operación ambigua. Set 1, reset 1. ¿Bien? Bueno, vamos a respetar el valor de la tabla de verdad y vamos a poner esto en 1. Y continúo hasta el siguiente instante de tiempo. En este instante de tiempo, ¿qué está pasando con el clock? Se activa el pulso, S vale 1, R vale 1. Mantengo el valor 1. Siguiente instante de tiempo, S vale 1, R vale 0. S vale 1, R vale 0, Q salida 1. Y acá finalmente, reset en 1, set en 0, tengo que poner valor 0. Y así sucesivamente. En cada pulso de clock vamos haciendo la evaluación de las entradas y generamos una nueva salida. ¿Bien? A diferencia que antes se evaluaba durante todo el instante de tiempo la entrada y la salida. Ahora solo se evalúa cuando se produce el pulso de clock. Por eso se llama síncrono, sincronizado con el tiempo, con el clock. Bueno, vamos a hacer nuestro primer circuito, que se llama un contador Johnson. Va almacenando valores de un contador numérico en formato binario. Y lo vamos a implementar sobre DigitalWorks utilizando los flip-flops RS. Por suerte, DigitalWorks, lo había puesto, a ver. Acá estamos. Por suerte, les decía, DigitalWorks ya tiene implementados los flip-flops. Fíjense, acá está, bueno, tenemos, después voy a seguir presentando las próximas clases otros flip-flops, pero ahora vamos a usar el RS que se les he presentado. Bien, fíjense. Entonces, este circuito RS, yo le puedo introducir valores de entrada y me genera una salida Q y una salida Q complemento. Hagamos una pequeña prueba de escritorio para ver cómo funciona. Carguemos valores con LEDs interactivos y veamos qué pasa con las salidas. Veamos si realmente funciona como dice la teoría. Ahora conectamos. Bien, ejecuto el circuito. Fíjense que en este momento el valor que tiene el circuito cargado es 0. La salida es 0 y la salida complementada es 1. Bien.
Si yo hago un set, esto debería cambiar. ¿Sí? Fíjense que ahora la salida del circuito es 1 y el complemento es 0. Bien. Si pongo las dos entradas ahora en 0, se mantiene el valor 1 de la etapa anterior. O sea que el valor almacenado queda estando en 1 porque yo hice un set. Hagamos un reset. Al hacerle un reset, el valor almacenado ahora es 0. Fíjense que ahora saco este valor de acá. ¿Y qué valor quedó almacenado? 0. Bien. Veamos qué pasa con este flip-flop si yo pongo 1 a las dos entradas. Me dice condición errónea, el proceso fue parado. ¿Por qué pasó esto? Porque tengo justamente una condición indeterminada. Que le estoy diciendo al circuito que haga un set y reset simultáneamente. No se puede. Por lo tanto, o set o reset. ¿De acuerdo? Bien, con eso probamos que el circuito RS está funcionando bien. A ver quién escribe en WhatsApp. Era la persona que quería entrar. Bruno, ya entró la persona que... Ah, bien, bien. Bien, volvamos a la transparencia. Fíjense, chicos, que yo con los circuitos RS puedo implementar, ¿sí?, un contador Johnson, un contador de este tipo. Esto después, avancemos con el flip-flop D y yo les voy a dejar esto como tarea después a ustedes para que ustedes implementen el contador. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es poner varios circuitos RS en paralelo y armar el contador de, en este caso, a ver cuántos bits, de 4 bits, utilizando los circuitos RS. Me ponen 4 circuitos en paralelo y generan y arman el contador. Terminemos de explicar los otros, les voy a terminar de explicar los otros flip-flops y luego los dejo trabajando después en DigitalWorks. Yo voy monitoreando lo que hacen, ¿sí? Vamos con el flip-flop test. Entonces, este contador Johnson es una implementación utilizando circuitos RS. ¿Bien? Veamos otro flip-flop. Recuerden la definición de flip-flop, chicos. Recordemos, la definición de flip-flop era una unidad de almacenamiento básica, ¿sí?, que me permitía almacenar o un 0 o un 1 en un circuito, dependiendo de las entradas. ¿Bien? Fíjense que el flip-flop es mucho más simple porque tiene una sola entrada y tiene una entrada de clock para sincronización. Ahora sí escuché una solicitud de entrada. Ahí está. Una sola entrada entonces y la de clock. Y fíjense la tablita de verdad. Cuando la entrada D está en 0, le introduzco un 0 al circuito. Y cuando está en 1, le introduzco un 1 al circuito. ¿Cuándo introduzco ese valor? Cuando la salida de clock está activa. O sea, solo cuando el clock está activo, el valor se introduce al circuito. Cuando el clock está inactivo, el circuito mantiene su valor. O sea, si yo introduje un 1, la salida va a seguir siendo 1. ¿Bien? O sea, es un circuito muy simple comparado con el RIS, ¿sí? Y permite sincronización porque está conectado a una línea de clock. ¿Sí? Fíjense, solo acá, cuando el clock está activo, se toma el cambio en la entrada Q. Cuando el clock está inactivo, el circuito mantiene su valor. Acá puse un 0 y acá mantuvo su valor. ¿Se fijan en el ciclo? Acá introduje un valor y acá se mantiene. Acá introduje un valor y todo este tiempo se mantiene porque no cambie el bit D. Bien, este es un registro de almacenamiento. Hace un momentito le estaba mostrando un contador Johnson. Ahora lo que estoy mostrando es un registro de almacenamiento. ¿Cuántos bits va a tener este registro de almacenamiento? 4 bits. En cada flip-flop voy a almacenar un bit. En el DigitalWorks, ¿dónde encuentro los circuitos de almacenamiento? Vamos al Digital. Acá voy a encontrar entonces el flip-flop D, fíjense. Y el flip-flop D tiene la entrada de clock, Q complemento, y tiene las dos entradas que necesito para implementar este circuito. La entrada de reset y set, declare, para poner en 0 los 4 flip-flops. Repito, ¿qué va a hacer este registro? Algo muy simple, almacenarme un valor. Que uno dice, bueno, ¿para qué voy a hacer un circuito que almacene un valor? Bueno, es la base de funcionamiento de una CPU. Una CPU necesita tener almacenado un valor en algún lado para después poder operarlo. Si yo no almaceno valores o datos en algún lado, no puedo operar nada. Entonces, este circuito es básico para poder después operar un valor. Vamos con el otro flip-flop, el flip-flop JK. El JK es una modificación del RS. Así que internamente tiene una implementación del RS. ¿Sí? Es un circuito sincrónico porque tiene una línea de control.
¿Cuál es la diferencia respecto al RS? Que no tiene estado indefinido. Pequeña y gran diferencia, ¿sí? No se me van a armar los líos que se me podían armar con el RS. Acá está la tabla de verdad, en función del clock, de la línea de clock que sincroniza, tengo esta tabla de verdad. ¿Bien? O sea, repito, modificamos el RS para que también voy a tener un reset y un set, pero no voy a tener el estado indefinido. La implementación del circuito. Y acá tengo un contador de 4 bits basado en flip-flop JK. Esto que puse acá, en el caso de este circuito puntual, significa bit menos significativo y este significa bit más significativo. Es importante que marquen ese bit menos significativo en sus circuitos para que sepan de qué lado van a empezar a contar, ¿sí? Y no piensen que está contando mal el circuito. Voy a pasar este circuito por el grupo de WhatsApp y lo vamos a implementar en Digital, ¿sí? Eh, Bien, ¿qué va a hacer este circuito? Va a contar, o sea que en cada pulso de clock va a incrementar el valor. Voy a empezar con el valor 0000, y voy a después continuar con el 0001 y así sucesivamente hasta llegar al 11111 a medida que el clock avance. Bien, voy a empezar a implementarlo yo en el digital y después ustedes lo terminan, ¿sí? Vamos a poner esto acá. Bien, utilizo entonces el flip-flop JK. Creo que había una pregunta. No, la de circuitos secuenciales no. La voy a subir ahora. Bien, 2, 3, los 4 componentes JK. Bien. Esta salida es una salida de datos, ya voy a ponerla como un LED. Implementelo como circuito, después en todo caso lo convertimos en macro. Y acá póngale una entrada de LED, tipo LED, tanto al clock como. J y acá. Uy, perdón, deberían ser bits de salida estos. 2, 3 y 4. Fíjense en el circuito principal, en este que les pasé, que me pide una entrada igual a 1 en J y K, siempre 1. Bien, eso en el DigitalWorks lo pueden representar con este símbolo positivo. Significa entrada igual a 1. Bien. Yo tengo que hacer una entrada igual a 1 para los 4 valores de JK. Bueno, saquemos la conexión entonces y conectemos una entrada igual a 1 a los 4 valores. Bueno, acá si quieren ponen varias líneas de entrada igual a 1. Si quieren ponen una sola y la comparten, que es lo que yo estoy haciendo. Disculpen nuevamente el pulso. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Estoy entrando en una línea igual a 1, voltaje positivo, J y K en cada instante de tiempo. Y lo mismo voy a hacer para acá. Borremos esto. Bueno, puedo usar la misma, si quieren usen la misma, y si quieren ponen otra, como les guste más. Yo en mi caso voy a poner otra, solamente por prolijidad, y voy a conectar de la misma forma que hice arriba. Bien, faltaría conectar algunas líneas con la entrada de habilitación de cada circuito. Fíjense que la salida complementada no me interesa, no lo sé para nada. Bien, y con esto finalicé el contador de 4 bits. Este va a ser el bit menos significativo, lo marquemos para acordarnos.
Bien, fíjense chicos, ahí ejecuté el circuito. ¿Se visualiza bien el circuito? ¿Alguien me confirma, por favor? ¿O está muy...? No. ¿Se visualiza bien el circuito en pantalla, por favor, alguien? ¿Lo ven bien, chicos, en el digital? ¿Se ve bien? ¿Me pueden confirmar si se ve bien, por favor? Se Bien. ve, profe. Gracias, Karen. Bien, fíjense, ya está ejecutando este circuito. Fíjense, yo lo que voy a hacer ahora, chicos, es simular un pulso de clock. Esta señal que ven acá va a ser el clock. Lo que yo voy a hacer es, en cada clic voy a simular un pulso de clock. Bien. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque voy a probarlo paso a paso. Si yo le conecto en forma directa a un clock, ya lo voy a hacer enseguida, van a ver que no se puede ver nada, porque el clock funciona a una velocidad tremenda, que no me deja visualizar qué está pasando en el circuito. Entonces yo voy a simular ser el clock y en cada clic que dé en este botón de entrada, voy a simular un pulso de clock. ¿De acuerdo? Fíjense. Terminó el primer pulso de clock. ¿Y qué valor tomó el circuito? 0001. Este es el bit menos significativo. Bien. En el siguiente pulso de clock, ¿qué valor debería tomar? 0010. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente pulso de clock. El pulso de clock es positivo 0. Fíjense cómo cambió. 0010. Voy al siguiente pulso. Esta vez debería ser 0011. 0011. Siguiente pulso de clock debería ser 100. Vamos. 100. ¿Sí? 101 ahora. 110. 111. Y voy con el otro bit. 1000. Y así hasta llegar a completar el 111. ¿Sí? Entonces he implementado un circuito utilizando un contador de 4 bits utilizando flip-flop JK. Voy a parar el video, lo voy a dejar trabajar a ustedes.